Bueno, estoy con este Mazda 3. Se va a hacer la reparación del embrague. Este coche también tiene pendiente el cambio de las masas que vienen con el rodamiento. Viene la masa completa. Lo habían traído a diagnosticar la primera vez por un ruido que no le encontraban en otros talleres. Se hizo todo un diagnóstico. El auto había tenido un choquecito contra un cordón un día de lluvia. Le habían reemplazado teóricamente los bujes de parrilla. Habían reparado una rueda y el problema era la masa del lado derecho, que con el golpe la masa se había afectado el rodamiento. Se hizo el pedido de los repuestos porque de esto no había nada. También se determinó que el rodamiento del semieje del lado derecho estaba con ruido. Este rodamiento en su momento se armó todo el auto, se colocó grasa en ese rodamiento, se reemplazó la masa por una alternativa que había pero quedaba con juego. El ruido se fue del auto, quedó solucionado, pero quedó pendiente cuando vinieran las masas reemplazar las masas de los dos lados y el rodamiento del semieje. El cliente ya consiguió los repuestos, ya vino el rodamiento, vinieron las dos masas y a su vez cuando se hicieron las pruebas se encontró que el embrague tenía un pequeño patinaje cuando el auto era exigido. Entonces ahora entró para hacer todo. Estoy bajando la caja. También tiene una falla en aceleración cuando el auto se exige. No tiene códigos de error, pero lo que pudimos ver es que hay bastante sulfateación de la batería. Esta batería no está bien, evidentemente. Tenemos mucho derrame de ácido. Está sulfatando todo, inclusive para sacar el cajón de la batería dio bastante trabajo, los tornillos se habían comido la cabeza. Ahora vamos a guardar todo ordenado en la valija del auto, pero esto es parte del desarme para bajar la caja. Hay que sacar los dos semiejes de ambos lados. En este caso se desarmó bastante más porque ya vamos a cambiar los rulemanes de masa y el rulemán de semiejes, si no simplemente se desprenden los semiejes para que la caja baje. Hay que sacar todo el cajón del filtro de aire, hay que sacar el cajón de la batería. Acá se puede ver parte del desarme. Estamos trabajando con el puente para bajar cajas. La caja ya está en el piso. Acá podemos ver todo el ácido de batería. Acá tenemos el terminal de negativo que une carrocería con motor, o sea que tenemos allí que viene el negativo de la batería a carrocería y pasa de carrocería a motor a través de este cable. Ahí podemos ver cómo está ese terminal, podemos ver cómo están los terminales de batería. Acá tenemos el dispositivo totalmente corroído. Y en un vehículo de inyección, con esto en este estado, no nos podemos poner a diagnosticar y a cambiar sensores y componentes sin antes solucionar el tema electrónico. Fundamental solucionar todo esto, sustituir terminales, baterías, limpiar todo ese sulfato, limpiar la puesta a masa, ahí las conexiones a chasis, para ahí recién poder tomar alguna resolución, porque quizás la falla es por falta de corriente en algún componente, ya que el vehículo no presenta códigos. Si bien pudiera ser un problema de alimentación de combustible, inyectores, bujías en mal estado y demás, también puede ser un problema de falta de corriente debido a la mala conexión que tenemos por parte de lo que sería el negativo a chasis. Así que antes de tocar nada, diagnosticar nada, ponernos a revisar componentes ni nada, lo primero y principal, solucionar el problema eléctrico. Acá tenemos parte también del despiece, tenemos soporte de cajas, soporte inferior de motor, toda la tornillería, la masa de este lado para sustituir. Es bastante el desarme, tenemos todo organizado en bandejas.
Ya tenemos la caja abajo, dijimos. Lo primero que ya vemos es que si no hay pérdidas de aceite de caja hacia el embrague, no hay, pero el collarín de embrague ya está arruinado. Ahora también teníamos pérdida por uno de los retenes de salida de semieje, el del lado izquierdo, o sea, el semieje gordo. Como podemos ver, acá la homocinética de salida de caja está empapada porque la caja estaba perdiendo por este retén aceite. Ahora vamos a bajar lo que es el conjunto de embrague para revisar. Ahí tenemos la placa, todo el conjunto de embrague. Acá ya podemos ver en el diafragma que se está empezando a hacer un surco donde apoya el rulemán de empuje, el collarín. Ya tiene una canaleta acá. Cuando empieza a pasar esto, después se corta el diafragma y se pasa el rulemán para adentro. Pero bueno, ahora vamos a sacar la placa para ver en qué estado está la placa, el disco y el volante. Luego vamos a remover el volante para ver cómo está el retén de la bancada trasera, ya que vemos bastante transpiración de aceite por la parte trasera. Y bueno, en caso de que ese retén esté perdiendo, ya lo vamos a sustituir también. Bueno, acá tenemos el conjunto de embrague afuera. El diagnóstico que se le pasó al cliente fue correcto. Tenemos un disco de embrague que ya se está comenzando a desflejar todo por completo. Ya está llegando a los remaches, como podemos ver. Esto viene con todas unas ranuras para salida de polvo, ya están borradas completamente. Acá vemos remaches, ya estaba por empezar a tocar en los remaches. Lo mismo de este otro lado, ya no tiene más ranuras, así que el vehículo fue parado en el momento justo. Acá podemos ver lamparones en lo que es la placa y temperatura. Esto es un indicador de patinaje. Tenemos puntos calientes, puntos de rozamiento y que no, indicándonos correctamente que este embrague estaba comenzando a patinar. Lo mismo se ve en la zona del volante, ¿sí? Distintas tonalidades, eso es temperatura, tenemos marcas de roce. Y bueno, se va a mandar a rectificar la superficie del volante y vamos a colocar un conjunto de embrague nuevo junto con el collarín, que como habíamos visto está dañado. Vamos a sustituir también el rulemán de centro, vamos a sustituir los dos retenes de caja y ahora vamos a ver cómo está la parte trasera del motor, que yo ya vi el estado que está el retén, no está perdiendo, pero ahí se puede ver toda la fibra que fue perdiendo el disco de embrague metida ahí atrás. Bueno, acá podemos ver que el retén de la bancada trasera está bastante bien y ahí se puede ver toda la fibra acumulada del desgaste del disco de embrague. La transpiración que vemos en el cárter proviene del propio cárter, pero lo que sería el retén está seco, así que no sería necesario reemplazarlo. A mí de todos modos, si hay y el auto ya tiene cierto kilometraje, me gusta reemplazarlo para evitar futuras pérdidas de aceite y tener que bajar la caja o sacar el motor por una pérdida de aceite por ese retén. Después se va a limpiar todo esto bien limpio, bien desengrasado, para cuando tengamos los repuestos comenzar con el armado. Lo mismo con la caja, se va a sacar de acá abajo y se va a lavar antes de colocarla y se le van a sustituir los retenes. Bueno, llegaron los repuestos del Mazda. Vamos a comenzar con el armado del embrague. Tenemos el conjunto de embrague que llegó acá. Acá tenemos el conjuntito viejo. Le cambiaron el centro al volante, el rulemán de centro.
Tenemos retén, bancada trasera de cigüeñal, los dos retenes de la salida de semiejes de la caja. Acá tenemos el retén nuevo para la bancada del cigüeñal, los dos retencitos de salida de caja, rulemán de empuje. Tenemos acá la placa, es marca Seco Corea, el conjunto, es un muy buen conjunto de embrague. Esto viene como equipo original en algunos Hyundai y Kia. ¿Sí? Disquito, también Made in Corea, marca Seco, conjuntito de embrague, volante perfectamente rectificado con su rulemán centro cambiado. Le hicieron el plano, le hicieron el tiraje, o sea, la misma cantidad de material que se quita del plano se le quita al tiraje de la placa para que conserve la misma presión sobre el disco que tenía cuando estaba de fábrica. Si no, si hacemos solo plano y no tocamos el tiraje, va quedando el disco de embrague flojo y con el tiempo podemos tener problemas de patinaje. Así que excelente trabajo, como siempre, hecho por la gente de Plaza Embragues. Plaquita nueva, teníamos un embrague completamente desgastado, así que bueno, ahora vamos a lavar la parte del bloque motor, que estaba bastante sucia con restos de fibra del embrague viejo, y comenzar a colocar el retén en su lugar para subir la caja. Bueno, ahí tenemos ya el retén colocado. Se lavó la puerta trasera del motor, que estaba toda sucia. Ya tenemos el retencito de bancada colocado en su lugar, así que ahora vamos a colocar el volante. Bueno, volante colocado, tornillos ya torqueados. Fundamental probar el disco de embrague en la directa, que entre perfecto en la estría antes de armar el conjunto, para después no pasar trabajo de que no nos entre en la caja de cambio. ¿Sí? Entra perfecto. Entonces vamos a lavar la caja. Ahora vamos a colocar el embrague en su posición, la parte más saliente del núcleo hacia el lado de la placa. Vamos a colocar la herramienta para centrarlo. Tiene que quedar perfectamente centrado, si no después la caja de cambio no entra. Bueno, ahí ya tenemos la placa y el disco colocado. El disco ya está centradito, ya está apretado, así que ahora vamos a proceder a colocar la caja. Hasta la caja ya apliqué el desengrasante. Vamos a dejarlo actuar media hora, tapar la entrada de los ejes para que no entre para adentro mugre. Le aplicamos el desengrasante, lo dejamos trabajar de 20 a 30 minutos y después la hidrolavamos. Bien, ya quedó lavada la caja, los retenes nuevos ya están instalados. Lavamos bien lavada la horquilla, bien lavada la guía. Acá tenemos el rodamiento del kit marca Seco Corea, nuevito. Vamos a lubricar horquilla y rodamiento, probar que desplace bien sobre la guía, que no se tranque. ¿Sí? Corre perfectamente. Ahora lubricamos acá y la guía, colocamos la horquilla en su lugar, nos aseguramos que ingrese bien el seguro. ¿Sí? Hay que lubricar ese punto, que es donde va a pivotar la horquilla, y lubricar donde va a desplazar el rodamiento. Vamos a pasar, se puede pasar una lijita acá si está muy rugoso, un trapito con algún desengrasante, thinner, nafta, y luego lubricar bien para que el rulemán desplace perfectamente.
puntito de horquilla colocado en su lugar con el rodamiento nuevo, calzones seguro. Ahí la probamos, funciona perfecto, desliza perfecto, se va bien hacia atrás, que no nos vaya a quedar estrangulado por algún problema el embrague. Ahora a colocar la caja. Bueno, ya coloqué la caja en su sitio, colocando la base del soporte de caja. Y ya tenemos la cajita, entró perfecto. Hay que colocar pata inferior, ya está colocado el bombín de embrague, tenemos colocada la vuelta de tornillos, luego hay que torquear. Vamos a colocar el soporte de caja para poder llevar la caja a su lugar, así podemos retirar el puente y poder poner la pata inferior, que nos queda el motor haciendo mucha fuerza hacia allá. Muy justita entra, como vemos acá, entre el chasis y la tapa de la quinta de la caja, no cabe un dedo, súper justo. Tenemos el arranque todavía colgado hacia atrás, hay que traerlo al lugar y colocar la tornillería, colocar sensor de reversa. Bueno, seguimos. Bueno, sigo. Soporte superior de caja colocado, motor de arranque, ya se apretó toda la vuelta de caja, se conectaron sensores de reversa. Ya colocamos el soporte inferior, se apretó toda la vuelta de caja, se apretó el bombín de embrague. Todo en orden. Vamos a colocar el soporte y los cables de cambio en su sitio. Falta todavía un tornillo que va bastante incómodo por la parte de atrás de la caja acá arriba, así que vamos a colocar ese primero y después el soporte de los cambios y colocar los cables de los cambios en su sitio. Bueno, ya tenemos colocado el soporte de los cables de cambio, ya le colocamos los seguritos en el puntero del cable. Ya comenzamos con las tareas de limpieza de las terminales negativas. Le estamos colocando un poquito de pasta dieléctrica. Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a sustituir los terminales de batería. Antes de colocar el cajón, vamos a lavar todo esto, que hay bastante ácido de batería. Voy a ir colocando el eje de este lado en su lugar y sustituir la masa de este lado para ya armar la suspensión de este lado. Nos queda todavía reemplazar el rodamiento del semieje y la masa del otro lado, así que ahora continuamos con esto. Ya le apliqué un poco de producto ahí, vamos a limpiar con agua caliente ahora después para retirar el producto. Estamos lavando el semieje de este lado y el cajón de la batería. Ahora que quede todo prolijito, ahí tenemos con el desengrasante. Lo vamos a dejar 20 minutos y vamos a hidrolavar. Así continuamos con el armado. Ahí le aplicamos para sacar todo el sulfato que había y ahora vamos a enjuagar. Bueno, muy bien, ahí tenemos el eje pronto para colocar, bien lavadito. Está entrando una llamada, tengo que contestar. Ya tenemos el eje en su lugar, ya limpiamos todo. Voy a tener que sustituir los tornillos que agarran el cajón porque
de tanto ácido, están totalmente corroídos y no los puedo reutilizar. Ya estoy cambiando la masa del lado izquierdo. Tenemos la masa nueva, las trajo el cliente, marca SKF. Vamos a limpiar bien el alojamiento con el cepillito y colocar la masa nueva para armar la suspensión del lado izquierdo. Bueno, ya tenemos armada la suspensión del lado izquierdo. Colocó todo en su sitio, ya está todo apretado. La masa nueva traía tuerca nueva, así que ya la sustituimos. Todo puesto en su lugar, sensor de ABS, mordaza de frenos, apretado los tornillos de amortiguador, apretado el tornillo pasador de la rótula, puntero de dirección apretado y enchavetado. Vamos a colocar la rueda de este lado y seguimos con el lado derecho. Bueno, después de armar el puzzle este, pues la verdad que es un puzzle, 4000 tornillos agarrando diferentes piecitas, los cables, los ramales. Tenemos el cajón con los tornillos nuevos, los chicotes de la computadora, todas estas cajitas que trae para resguardar los cables, que queden bien bonitos. La verdad que es un puzzle. Ahora tenemos que poner la computadora en el lugar para conectarla. Todavía falta todo el soporte del filtro de aire, que lo vamos a tener que colocar primero, me parece, porque va puesto en estos dos pinos. La verdad que es muchísimo lo que hay que desarmar para bajar la caja de este auto. Desarme enorme. Filtro de aire ocupa todo hasta allá abajo, así que vamos a ponerlo en el lugar para poder colocar el soporte de la computadora. Bueno, ECU de motor colocada, todo el arnés de protección. Tenemos filtro de aire, caudalímetro, mangón de filtro de aire, respiradero de motor, ya todo colocado en su sitio, todo el soporte del resonador del filtro de aire. Por norma, siempre sopletear con aire a presión todos los conectores antes de volverlo a conectar. Se hizo lo mismo con los de la ECU para evitar que haya entrado algo en el desarme y después no genere algún tipo de fallo. Todos los conectores sopleteados con aire a presión, cosa que no haya humedad, polvo, nada, que no haya ingresado ningún objeto extraño. Y seguimos. Próximo paso. Vamos a parar ahora con el tema eléctrico, porque tenemos que sustituir los terminales de batería. Así que voy a continuar con la suspensión del lado izquierdo, que todavía me falta reemplazarle el rodamiento de centro al semieje de ese lado y la masa de ese lado. Bueno, dije que iba a continuar con el eje de aquel lado. Me puse a limpiar y sustituirle el terminal del positivo, está totalmente destruido. Vamos a colocar uno nuevo de muchísima mejor calidad. Se puede ver el espesor del cobre, del bronce, muchísimo mejor que el que viene de fábrica, por supuesto, ya que en fábrica se ahorran algunos costos. Ya le pasamos ahí bien el cepillito de alambre para sacar todo el sulfato. Lavamos la batería bien lavada. Esta batería supuestamente es nueva, todo esto lo había ocasionado la batería anterior, que estaba mal, estaba perdiendo ácido. Eso nos dice el cliente, que él sustituyó la batería. Así que vamos a reparar todo esto y después que podamos poner en marcha vamos a controlar voltaje de carga de alternador y demás, para ver que no tengamos un exceso de tensión y eso esté provocando el sulfato. También, si seguimos teniendo problemas de conexión, sobre todo a negativo, también vamos a tener sulfato en la batería. Así que vamos a solucionar todos esos problemas de malos contactos, a ver si
el auto sigue teniendo ese problema o queda solucionado. A colocar el terminal positivo. Bien, ahí quedó sustituido el terminal del positivo, quedó bien apretado, falta sustituir el negativo. Tenemos la masa del lado derecho para sustituir. Esta masa se había sustituido en su momento, tiene un poco de juego, es una masa, no sé si se va a poder ver en el video, que había alternativa en su momento, ya que este auto tenía un problema en el rodamiento de este lado, había tenido un golpe y quedó haciendo ruido, y bueno, la masa que se consiguió hasta que vinieran las que el cliente compró fueron masas que vinieron con un defecto de fábrica, se ve que en el tiraje interior, en el rodamiento, y bueno, si bien no hacía ruido, quedaba con juego libre, así que ahora vamos a colocar las nuevas que trajo el cliente, así ya de este lado queda pronto. Bueno, ya sustituí la masa del lado derecho, ya está armada la araña con la masa nueva, colocada en la rótula. Tenemos el eje en el banco, vamos a sustituir el rodamiento de centro, ya le retiramos el seguro Seger, ya le retiramos el deflector que va acá, que protege el retén de salida de caja. Vamos a colocar este extractor de cepo para en la prensa hidráulica reemplazar ese rulemán. Muy bien, ahí tenemos el extractor de cepo, tenemos el semieje colocado en la prensa hidráulica. Ahora vamos a comenzar a darle presión y vamos a sacar ese rodamiento. Ahí va saliendo para colocar el rodamiento de centro nuevo. Este rodamiento con la mano no se le nota ruido, pero cuando habíamos hecho el diagnóstico del auto a altas revoluciones poníamos un transductor con el osciloscopio y se sentía ya la alta vibración que generaba. Así que bueno, el cliente también lo encargó y lo vamos a sustituir para que quede todo perfecto. Suspensión lado derecho armada, ya coloqué la rueda, todo pronto. Falta colocarle el aceite nuevo a la caja y tengo que reemplazar el terminal negativo de batería. Así ya vamos a poner en marcha, probar el embrague, probar los cambios. Vamos a ingresar con el escáner para borrar todos los códigos de error que se hayan generado durante el proceso de desarme. Se desconectan muchas cosas, se generan códigos. Si bien el auto está sin la batería, muchas veces pasa. Hubo que alimentarlo sin la computadora para poder abrir la valija. Ya todo ese tipo de acciones pueden generar códigos que el auto no tenga, se los generamos nosotros y pueden llevar a una confusión en un futuro diagnóstico. Así que bueno, eso vamos a hacerlo también. Bueno, próximo paso, reemplazar el terminal negativo de la batería. Bueno, ya tenemos la máquina pronta para comenzar a cargar la caja con el lubricante. Estoy corroborando en el manual técnico de taller las especificaciones. Transmisión manual 75W80 GL4 2.9 litros. Estamos acá en la característica del vehículo. Así que ahora vamos a proceder a colocar el lubricante de caja con la máquina, que va a ir bombeándolo a presión y seguimos. Ahí la bomba está chupando el depósito y estamos colocando a través del orificio de llenado y nivel el lubricante. Cuando salga por el orificio, el nivel está pronto.
procedimiento para colocar el aceite en la caja. Estamos utilizando una bomba eléctrica para hacer el llenado más fácil, más rápido. Ya se fue el primer litro. Vamos a colocar el segundo y cuando esté pronta seguimos. Siguiendo con el Mazda, tenemos el analizador de batería para después comprobar la caída de tensión al momento del arranque y cuánto está cargando el alternador. Estamos con el equipo de diagnosis conectado, estamos haciendo un barrido de todos los módulos del vehículo para ver si hay código de error. Una vez que lo ponga en marcha, voy a ingresar con el osciloscopio para hacer diferentes pruebas de funcionamiento, ya que el cliente dice que a cierta aceleración, cuando se le exige al vehículo, tiende a fallar un poco. Así que vamos a ver si hay algo anormal. Lo primero era solucionar el tema eléctrico antes de hacer nada, porque estaba muy mal. Ahí, como podemos ver, quedó el terminal de batería nuevo negativo, positivo, y todos los puntos de anclaje perfectamente limpios. No tenemos códigos de error de lo que es computadora de motor, que es lo que más nos interesa. Tenemos transmisor de pads, que es de la llave. Hay un código de error en la memoria. Este vehículo tiene llave de presencia, a veces puede pasar de que nos alejamos con la llave sin querer o algo, y bueno, se puede generar algún código de error de ese tipo, pero al momento, bueno, primero que está en la memoria almacenado, así que vamos a borrar ese código para que no tengamos ningún código almacenado, y vamos a volver a chequear. El que nos interesa es la computadora de motor, así que vamos a trabajar sobre computadora de motor, leyendo datos en vivo y alguna cosita más. Vamos a dar marcha al vehículo y vamos a comenzar con el diagnóstico. Bueno, estamos diagnosticando, ya pusimos el osciloscopio, estamos monitoreando la carga del alternador, 14.1, está perfecto. Vamos a prender algunos consumidores para aumentar la carga y vamos a usar la sonda de inducción para, a través de las bobinas de encendido, poder corroborar el sistema de encendido, tanto las bobinas como las bujías, y ver si hay alguna que esté fallando. El motor arrancó perfecto, el embrague quedó perfecto, así que vamos a hacer eso, a trabajar sobre la parte ahora de la falla. Ya quedó terminado el tema del embrague, quedó una manteca. Vamos a entrar al coche, tenemos el equipo de diagnosis conectado. La verdad que el embrague quedó perfecto. Vamos a prender las luces, vamos a prender el aire acondicionado para generar carga en el motor y así exigir el sistema de encendido al máximo. Bueno, vamos a ir a la bobina número 1. Ahí, bobina número 1. Ahí podemos ver el oscilograma de encendido. Tenemos un oscilograma correcto, tenemos residual en la bobina de encendido.
Ahora después voy a explicar qué parte es cada onda. No se ven cortes en cuanto al tiempo de quema. Vamos al número 2. También tenemos un oscilograma correcto, bastante estable. Hay residual de bobina, hay tiempo de quema, no se ven entrecortes. Vamos al número 3. Número 3. También se ve bastante estable la señal. Se ve un poquito de movimiento en el tiempo de quema. Después vamos a revisar las bujías por las dudas, pero en cuanto a la parte de bobinas se ve bien. Ahí como que se acorta un poquito el tiempo de quema. Quizás tengamos algún problemita de bujías. Acá en el número 4 también, pero se le ve un buen residual a la bobina. Mismo tiempo de quema aproximado que los otros cilindros. Así que en este aspecto no vemos nada extraño. Después vamos a desmontar las bujías para revisarlas porque se ve una pequeña oscilación en el tiempo de quema. Pero en cuanto al funcionamiento de las bobinas se ve correcto. Bien, ahí dejé la pinza de inducción en el cilindro número 3 para poder explicar un poquito la imagen. Acá tenemos un oscilograma de encendido. Acá tenemos el momento que el transistor de la bobina está cargando. Este pico que se ve es el salto de chispa, ¿sí? Donde se eleva la tensión de la bobina y se genera el salto de chispa. Este tiempo de acá a acá es el tiempo de quema, que vemos que oscila un poquito, pero nada importante, no hay entrecortes grandes. Y estas ondas que se ven al final de la imagen es la corriente residual que nos está indicando que a la bobina le sobró energía después del salto de chispa y el tiempo de quema, indicando la buena salud de la bobina. Así que podemos decir que no tenemos problema de bobinas, quizás algún problemita de bujías por esta pequeña oscilación que se genera en el tiempo de quema, pero nada importante más allá de un pequeño desgaste de bujías que pueda tener. Después las vamos a revisar. Bueno, ahora lo que voy a hacer es instrumentar sobre los inyectores. Vamos a colocar un transductor para ver la vibración en la manguera de combustible y vamos a tomar referencia de uno de los inyectores para poder identificarlos, y a través de eso vamos a hacer un análisis rápido de la cantidad de combustible que está inyectando cada inyector. Bien, perfecto. Ahí estamos viendo la ecualización de los inyectores. Tomamos como referencia el inyector número 1. Estamos tomando señal de pulso del inyector número 1. Tenemos un transductor acá en la manguera de combustible, que a través de la vibración que se genera en la manguera cada vez que abre y cierra un inyector, podemos determinar la ecualización de los inyectores, ver la cantidad de combustible aproximada que está inyectando cada inyector. Tenemos que el orden de encendido en este motor es 1342, por lo cual esta inyección corresponde al cilindro número 1. El que le sigue es el 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 y así sucesivamente. Vamos a tirar un cursor horizontal, perdón. Para poder observar la ecualización de los inyectores, y vemos que aproximadamente todos están inyectando la misma cantidad de combustible. Así que podríamos decir que no tenemos un problema de inyectores visible. Vamos a borrar el cursor. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a pausar la imagen. Está trigada, pero se nos
está moviendo bastante, ahí la pudimos trigar un poquito mejor. Bien, ahí podemos decir básicamente que todos los inyectores están inyectando el mismo caudal de combustible. Ahí no se ve ninguna anomalía importante, así que en cuanto a la parte de inyectores podemos decir de que no hay ningún problema aparente. Vamos a hacer un diagnóstico sobre la parte de combustible, a ver el estado de la bomba, la presión, caudal y demás, a ver si el problema puede venir por ahí, porque al menos por lo que es la parte de inyectores y la parte del sistema de encendido no se ve ninguna deficiencia que pueda generar ese fallo que nos indica nuestro cliente al momento de exigir el motor. Bueno, ubicamos en la central de fusibles cuál es el fusible de la bomba de combustible para no ir hasta el tanque y hacerlo directamente desde acá. Tenemos que este fusible de 15 amperes pertenece a la bomba de combustible. Pusimos un puente para poder poner la amperimétrica del osciloscopio y ahí hacer un oscilograma del funcionamiento electrónico del motorcito de la bomba de combustible, a ver si tiene alguna deficiencia, y aparentemente tenemos un oscilograma correcto, no vemos diferencias en cuanto a el tamaño de las espiras, se ve bastante bien. Vamos a pausarlo para tomar la rotación de esta bomba de combustible. Y vamos a hacer el cálculo de las rotaciones por minuto de la bomba. Bien, ahí tenemos un ciclo completo de la bomba. Buscamos dos imágenes que se repita, contamos 8 divisiones, que por lo general es la cantidad de espiras que tiene el bobinado del motorcito de una bomba de combustible, y volvemos, digamos, a tener la misma referencia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y acá se repite. Tenemos que las 8 espiras que están dentro están prácticamente iguales. Esta tenemos una pequeña diferencia ahí de tamaño. Tenemos una rotación completa en 10.6 milisegundos, así que vamos a hacer el cálculo ahora para sacar las revoluciones por minuto. Ahí hicimos la cuenta. 60.000 milisegundos dividido 10.6 nos da 5.660 RPM. Esta bomba está girando a una velocidad normal. Vamos a ir a la referencia. Está en la otra computadora. Ahí nos indica la referencia que la rotación debe estar de 4.000 a 8.000 RPM y debemos de tener un consumo promedio de 6 a 10 amperes. Ahora vamos a medir el consumo de esa bomba para ver en qué amperaje estamos. En cuanto a las rotaciones por minuto, estamos perfectos. Bien. El amperaje medio está en 4.35 amperes. O sea que está perfecto, y el oscilograma en cuanto al funcionamiento electrónico de esa bomba se ve perfecto, así que podríamos descartar algún problema de bomba. Vamos a revisar las bujías y estaríamos terminando el diagnóstico por acá. Quizás también teníamos un tema bastante grave con el tema corriente. Estaba muy fea la electrónica, pero por lo que veíamos en el oscilograma de encendido, capaz que tengamos un poquito de desgaste de bujías. Por lo otro, está todo bien. Luego lo vamos a sacar a la calle a probar
En caso de que las bujías estén bien, si no vemos ninguna anomalía en las bujías, vamos a colocar un manómetro de presión de combustible y lo vamos a probar en funcionamiento, a ver si tenemos algún problemita en cuanto a la presión de combustible. Por lo pronto la parte electrónica de la bomba de combustible está perfecta. Bueno, vamos a hacer una prueba de caída de tensión. Para ver cuánto cae la batería al momento del arranque. No puede superar los 9.6 volt. En este momento lo que tenemos en tensión de arranque y tensión de acumulador es la misma, pero al momento de dar arranque esta tensión va a caer por el consumo que hace el arranque. Vamos a ver si mejoró la pérdida que teníamos de caída de tensión por todo el falso contacto que teníamos en este vehículo. Debería de haber mejorado. Bien, ahí el equipo quedó pitando. Así que todavía tenemos un poco de caída de tensión al momento de dar arranque, ya que no debería de haber caído por debajo de 960. La caída de tensión nos cayó a 9.35 la batería, superando los 9.60, que sería el máximo. No está horrible, pero está un poquito pasada. Dentro de todo igual está dentro de los parámetros de funcionamiento. Eso no nos tendría que perjudicar ni generar alguna falla de tipo de motor. En algunos vehículos, cuando la caída de tensión es muy grande, podemos tener pérdida de aceleración, de programación de la ECU y demás, pérdida de la configuración de combustible, sobre todo si los vehículos son flex, que puedan funcionar con nafta y alcohol. Ahí se puede perder lo que se llama la configuración de la F, que es la configuración del tipo de combustible que tiene el vehículo. Entonces después quedan fallando, quedan generando algunos problemas. En este caso, con esa caída de tensión no nos tendría que generar ningún problema. El motor se escucha bastante parejo, bastante estable. El filtro de aire estaba limpio, cuando sacamos ya lo revisamos, así que en ese aspecto no tenemos ningún problema, que es importante cuando tenemos algún tipo de fallos. Chequear, por supuesto, filtro de aire, filtro de combustible, que estén en buen estado. En este caso ya revisamos la ecualización de los inyectores, revisamos el funcionamiento del sistema de encendido, revisamos el funcionamiento electrónico de la bomba de combustible. Vamos a apagar, dejar enfriar y vamos a retirar las bujías para ver si están muy desgastadas. Al menos en el oscilograma no se veía que las bujías estuviesen muy mal. Bueno, ya retiré una bujía para inspeccionarlas. Como habíamos visto en el oscilograma, las bujías no se veían mal. Están un poquito desgastadas, pero al menos en baja, que es como teníamos el coche, no se apreciaba que estuviesen fallando. Fuimos al manual de taller porque me llamó la atención el tipo de bujías que tenemos colocada. BQR5E y son de la marca NGK. Y fuimos a ver cuáles son las que debería de llevar el vehículo. Nos dice que ese motor, el Z6 1.6 Mazda 3, en lo que debería de llevar de bujías sería la Denso SK16PR E13. Fuimos a ver qué característica tiene esa bujía y nos dice que es una bujía de iridio, y acá tenemos una bujía común. Entonces quizás
en alta podamos tener algún tipo de problema. Si bien físicamente las bujías son similares en el largo de la rosca y demás, esta bujía es de iridio y esto es una bujía común. Está un poquito desgastada, pero como podíamos ver no habían fallos cuando observábamos el oscilograma. No se veían fallos de encendido, pero bueno, no es la bujía adecuada para el vehículo. Voy a ver si consigo la bujía que lleva, colocarle las bujías que lleva y hacer una prueba en la calle para ver cómo funciona el vehículo. Por lo pronto tenemos una discrepancia en el tipo de bujía que tiene instalada, pero podemos ver que no está en muy mal estado. Ya lo habíamos visto en la imagen, no se veían defectos de encendido en el oscilograma, tampoco se vio defecto en los inyectores ni en la parte electrónica de la bomba de combustible. Así que después lo que podemos hacer es una prueba con manómetro puesto para ver si llegamos a tener algún problemita en la bomba de combustible en cuanto al caudal, la presión, ver el tema de filtro de combustible de este vehículo, a ver qué tipo de filtro de combustible lleva, si tenemos filtro externo o el filtro va en el tanque, en fin. Muy bien, vamos terminando por acá por hoy. Ya se avanzó bastante. Ahora solamente falta probar el coche en la calle para ver si ya hacemos entrega del mismo. Bueno, muy bien, ya es lunes, continuamos con el Mazda, ya finalizándolo. Vamos a sustituir las bujías, como habíamos visto, no son las indicadas por el fabricante, tenía bujías de electrodo común con una graduación térmica que tampoco corresponde. Como bujía alternativa tendría que ser 7 y estas son 5, o sea que tiene diferente grado térmico. Conseguimos las correspondientes en iridio, que son las que lleva el vehículo originalmente, con electrodo de iridio en graduación 7 BKR7E en iridio, y la que correspondería sería BKR7E con electrodo común, y tenía estas con electrodo común de BKR5, o sea que ahí tenemos diferencia en el grado térmico de la bujía por la numeración y también en el tipo de electrodo, que esto nos va a dar una chispa más potente, más centralizada. Eso va a influir también en la potencia del vehículo, en la manera de quemar el combustible, así que optamos por poner la bujía que lleva. Se van a colocar las 4 bujías nuevas, se hizo todo el diagnóstico, otra cosa no se encontró, se solucionó la parte eléctrica, que eso influye mucho en el funcionamiento del motor. Ya terminamos con la parte del embrague, ya terminamos con la parte de la colocación del fluido nuevo en la caja. El vehículo no lleva filtro de combustible exterior, tiene el filtro integrado en la bomba de combustible del tanque. Se lo vamos a entregar al cliente para que lo pruebe así, con todas las reparaciones que se hicieron. Y en caso de que él note que sigue con esa falla cuando él exige el vehículo, ya vamos a hacer un diagnóstico directamente sobre la bomba de combustible, a ver cómo está, ya que como va dentro del tanque y el vehículo tiene más de 200.000 kilómetros, quizás el filtro interno de la bomba esté obstruido y nos esté dando poco caudal de combustible. Si bien vimos que electrónicamente la bomba estaba bien, el motor de la bomba estaba bien, quizás nos esté faltando alimentación de combustible. El vehículo no presenta ningún código de error, no hay misfire,
en este tipo de vehículos, si hubiera fallo de combustión, la computadora hubiera indicado códigos de error referente a misfire, o sea, a falsas combustiones, ya sea por problemas de inyectores, bujías, cables, bujías, bobinas, o hasta una falla mecánica del motor. No hay misfire registrado, o sea que es muy probable que sea un problema de alimentación de combustible. Y lo otro que se detectó es que las bujías no corresponden específicamente para este motor, así que vamos a colocar las que debería de llevar. Entregamos el coche al cliente para que él lo pruebe, y cualquier cosa, si el vehículo continúa con la falla de pérdida de potencia a altas revoluciones, volveremos a hacer otro video con el resto del diagnóstico, y si no, de lo contrario, estaría quedando por acá. Recordamos que el vehículo ingresó por embrague, que ya estaba patinando, estaba totalmente gastado. Teníamos problema en una de las masas delanteras, teníamos problema en el rulemán de centro del semieje largo del lado derecho, y tenía bastantes problemas de alimentación eléctrica con los terminales de batería en muy mal estado. Así que bueno, eso quedó todo solucionado. Estamos terminando por acá, vamos a entregar el coche, vehículo finalizado.